Ya, estoy grabando. Eh, bueno, como les decía, la idea de lo que resta de semestre es mantenernos en contacto para básicamente dos cosas. La primera es que ustedes desde ya la próxima semana van a estar revisando el informe final, ¿cierto? De lo que se pide. Yo les decía, creo que en la última clase les comentaba que el informe final era un trabajo de modelación de una estructura eh, que busca poder interpretar algunos fenómenos que hemos visto durante el semestre, ¿ya? Por ejemplo, si es que hay algún fenómeno de inestabilidad local, si es que hay algún fenómeno adicional de torsión, eh, qué sé yo, fenómenos que puedan ser interpretados a través de una modelación. Eh, Dentro de este trabajo está el objetivo virtuoso, jóvenes, de que ustedes puedan aplicar también todo lo que han adquirido en sus ayudantías, ¿ya? Y además entiendo de que es todo lo que ustedes han aprendido en las otras asignaturas con respecto a modelación, ¿ya? O sea, recuerden que este programa se enfoca en que ustedes adquieran la habilidad de poder interpretar un fenómeno físico y a través de una modelación computacional. No solamente que sean capaces de generar una geometría, qué sé yo, optimizar una malla o definir bien algunas condiciones del contorno, sino que ustedes sean capaces de poder pensar la física del problema y ese pensamiento y ese análisis lo puedan interpretar a través de una modelación. Y que cada paso de modelación ustedes entiendan qué es lo que hace realmente el software en este caso, ¿ya? Por lo tanto, eh, independiente de la geometría, lo importante es que ustedes sepan eh, interpretar la física, ¿ya? De lo que hacen. Así que, bueno, por lo tanto, el informe final de esta asignatura va a ser un trabajo en ANSYS, ¿ya? Por eso ANSYS. Eh, lo, bueno, adicionalmente, no lo segundo, sino que adicionalmente a eso, es que de ahora en adelante, yo les decía también en la última clase que eh, ya materia que yo pueda evaluar como tal, ¿cierto? A través de una tarea, ya la materia se acabó, el contenido formal de, por ejemplo, de lo que son placas, formalmente ya lo hemos visto. No hemos visto todo de placas. Por ahí se nos quedó atrás, por ejemplo, los temas de inestabilidad en placas, placas sometidas a otras condiciones de borde, qué sé yo. Eso eh, tendería a pensar, jóvenes, de que lo que ustedes ven en esta asignatura conmigo es simplemente eh, un aspecto, no sé si inicial, pero es un aspecto dentro de tantos otros aspectos que podemos ver que estaríamos toda la, no sé, por años estudiando el tema de placas. Entonces, dicho esto, yo los invitaría a que no dejen el tema teórico formal en las clases, sino que también se aventuren a seguir estudiando, a pescar un libro y empezar a revisar qué pasa frente a otras condiciones, que ir más allá. Siempre hay que estar avanzando un poquito en el conocimiento y no quedarse solamente con lo teórico inicial de cada asignatura. Eso, y esto, por si acaso, quizás sirva para cualquier otra asignatura. Incluso en los diseños de acero, de los cursos de pregrado que ustedes tuvieron y que yo tuve hace años atrás, nos daba las pinceladas iniciales de un diseño. Pero ahora, en la hora profesional, digamos, ¿cierto? Guillermo aquí quizás coincida,
quizás no, pero ojalá coincida, de que el ingeniero estructural finalmente, digamos, no es un estudioso del fenómeno, sino que es un operador de la estructura, ¿cierto? A la hora de diseñar, de que pocas veces se va a concentrar en estados de carga complejos, torsionales, flexotorsionales, ¿no? Generalmente las estructuras se rigen por vigas simplemente apoyadas, en la gran mayoría, diría yo. Ni siquiera se hacen eh, estructuras continuas en acero porque las conexiones son complejas. ¿Me entienden? Entonces, siempre nosotros vamos a idealizar el fenómeno de la forma más sencilla, ¿no? Pocas veces nos vamos a encontrar con fenómenos complejos. Entonces, dicho eso, lo que trata de hacer la asignatura, ya sea en acero pregrado o en los aceros de posgrado, es darle a ustedes las herramientas para que ustedes avancen en el conocimiento. ¿Sí? Eh, eso por un lado. Lo otro importante de decir, la segunda parte, es que eh, los contenidos que vamos a ver también en las clases que se nos vienen son contenidos que se relacionan con estructuras mixtas, ¿ya? Estructuras mixtas. Pero tampoco me voy a meter al diseño estructural de una losa compuesta, ¿ya? Una losa de hormigón sobre una viga de acero conectada con algún tipo eh, de, eh, de, ¿cómo se llama? De perno, ¿cierto? O de algún elemento mecánico, ¿ya? Puede ser un perno, puede ser una canal, puede ser la misma fricción, cualquier cosa, ¿ya? Eh, Sino que nos vamos a enfocar un poquito quizá al desarrollo un poquito más experimental de la investigación in situ, ¿ya? Eso también para que ustedes, bueno, primero para que vean hacia dónde yo apunto en mis trabajos, si es que les interesa seguir en el futuro algún tema de investigación relacionado con las estructuras de acero, yo les puedo presentar cosas así, ¿ya? Pero también para que vean cómo se conciben los desarrollos teórico-analíticos desde el punto de vista de la investigación. Así que vamos a estar trabajando en eso, viendo cosas experimentales, resultados, análisis, modelos, qué sé yo, ¿ya? Así que, y eso no se evalúa, ¿ya? Eso no está dentro de el programa para ser evaluado, sino que nuestras tareas terminan en la tarea final de placa, ¿cierto? Que la entrego hoy, y con el trabajo final que les voy a enviar el día 15, ¿ya? Eso es lo que nos va a pasar de ahora en adelante. No sé si tienen alguna consulta, duda, comentario adicional. No, todo claro, por mi parte. O sea, por mi parte, no sé, le encuentro razón. O sea, es verdad, uno cuando trabaja ya en el ámbito profesional trata de hacer lo más simple posible las cosas. No sé, idealiza mucho los casos, pero siempre es bueno ir viendo casos. Por ejemplo, no sé, de repente uno no lo considera, pero a mí me toca estructura, de repente calcular justo una viga para una industria para soportar tanto peso. Y quizás en particulares como eso sería bueno analizar temas de torsión y eso. Quizás para una casa en general uno lo podría porque se volvería loco, pero Claro. quizás más específicos de una viga, ahí sería importante quizás someter ese tipo de análisis, aplicar ese fenómeno y ver qué le puede pasar a la viga en esos casos. Así es, tal cual. Bueno, yo no sé, no estoy completamente seguro, Seba, pero en los aceros de nosotros del pregrado, nosotros diseñamos, por ejemplo, atiesadores de alma, vigas, no sé si hasta diseñamos vigas al corte, parece que no. Sí, sí recuerdo haber visto atiesador y todo eso. Placas base, Placa también, base también, sí. placas base.
¿Y conexiones, Seba? Uy, conexiones. Ahí sí que no me acuerdo bien. Pero Yo parece que no vi conexiones conexiones. recuerda. Yo recuerdo haber visto conexiones con perno, pero en sólido. En, ¿cómo se llamaba este ramo? Mecánica de sólidos, creo que se llama. Sí. ¿Mecánica sólida? Sí, ahí tuvimos una tarea bien larga en su momento, que era de conexiones con perno, que era Mm, una placa, ah, y ahí perfecto. le hicimos hasta un código, de hecho. Bueno, bueno, ese es otro gran tema de conexiones. Ya, voy a proyectar esto que está aquí. No sé lo que están viendo. ¿Están viendo la presentación completa o la presentación Modo presentación. en modo presentación? O sea, O sea, veo lo que ve usted cuando sale la diapo chica con el fondo negro y sale abajo para cambiar. están viendo esta de acá donde estoy en el mouse. Claro, Ahí. O sea, la que apareció acá al lado es la otra. Ya. Sí. Entonces, vamos a proyectar esta. Entonces, ¿eh? ¿Y ahora? sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Ya. Bueno, lo que les quiero mostrar en estas clases que se vienen ya es un procedimiento experimental que desarrollé con un profe allá en la Universidad de Villanova, ¿ya? Que trataba de lo siguiente. En Estados Unidos, el código, a ver, las sociedades de acero están separadas en eh, casi en tres grandes asociaciones, ¿ya? La gran asociación que creo yo gobierna en gran medida las otras dos, ¿ya? Es la asociación de la ISC, ¿ya? La ISC es la que da todas las directrices eh, estructurales, de diseño, de análisis de casi todos los componentes de acero, ¿ya? De casi todos. Pero hace ya muchos años atrás, de que hay una parte de la comunidad del acero que se ha desprendido un poquito de ese análisis, ¿ya? Porque efectivamente el fenómeno que ocurre en esta sociedad de perfiles conformados en frío, ¿ya? Difiere un poquito de la práctica estructural del acero plegado o de espesores más considerables, ¿ya? Entonces ahí hace ya hartos años atrás nace la AISI, ¿ya? Que es una asociación que, a pesar de que es independiente, sigue al alero o a la sombra de la ISC, ¿ya? Y hay una tercera más pequeña, que es la que define su normativa para eh, eh, perfiles reticulados, ¿ya? O sea, cerchas, eh, y cerchas de perfiles conformados en frío, ¿ya? Ese es el instituto que estudia esta estructuración, el Steel Joist Institute, ¿ya? Entonces, este instituto, ¿ya? Que forma parte de la ISC, tenía un problema, ¿ya? Y el problema era que ellos, para poder definir el diseño de la conexión que existe entre un perfil tipo cercha, ¿ya? Que es el joist, ¿ya? Esa es la cercha, el steel joist es la cercha. La viga de acero se dice steel beam, ¿ya? Entonces la steel joist
cuando se conectaba con una losa de hormigón, con o sin la incorporación de una placa colaborante, ¿cierto? Estas placas trapezoidales, ellos se regían por lo que definía la ISC, ¿ya? Entonces, la práctica les estaba dando luces de que, en estricto rigor, esa suposición de que el comportamiento del conector en una losa colaborante tradicional, con una viga de acero tradicional, versus el comportamiento del conector en una viga reticulada con una losa, era la misma, no era tan cierto, ¿ya? Ese era el supuesto que definieron desde la práctica, ¿ya? Entonces, a mí se me presentó este problema, ¿ya? Para poder estudiar el comportamiento del conector, ¿ya? El comportamiento mecánico del conector en una losa compuesta, pero con una viga reticulada, ¿ya? Entonces, lo que les quiero mostrar es más o menos un poquito una pincelada de ese estudio para que comprendamos, ¿cierto?, el resultado final, ¿ya? Para que podamos tener alguna conclusión final, ¿ya? Así que, bueno, en estas clases, porque no voy a poder presentar todo en esta clase, pero en estas clases vamos a ver un poquito de qué significa este Composite Steel Joint System, ¿ya? ¿A qué se refiere este sistema estructural? Vamos a ver el setup experimental que nosotros definimos en la Universidad de Villanova, ¿ya? Y cuál fue el procedimiento para recolectar, ¿cierto?, el dato y por qué lo hicimos así. Después vamos a ver la contraparte analítica, ¿ya? Cómo podemos definir el comportamiento mecánico del conector a través de la definición de algunas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Utilizando un análisis directo, o sea, esto es equilibrio de fuerza en un diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Tanto estático como cinemático. Así que vamos a ver eso rápidamente y cómo se definen estos factores lineales de rigidez del conector, ¿ya? Y por qué sería importante ver un aspecto no lineal, ¿ya? Y para ver el aspecto no lineal, ese análisis directo no nos va a servir mucho, vamos a tener que utilizar un análisis variacional, o sea, un equilibrio energético, para poder definir ese comportamiento no lineal, ¿ya? Y poder después comparar con nuestra data experimental, ¿ya? Y al final les muestro un modelo, la verdad es que si yo lo miro en retrospectiva, ustedes hoy día serían capaces de tener un modelo bastante mejor que el que yo propuse, pero se los voy a mostrar igual, ¿ya? No me avergüenzo de mi trabajo, ¿ah?, de esos años, ¿ya? Algo hice, ¿ya? Bueno, el sistema compuesto se conforma, como bien dice la palabra, de una... ¿Tengo el láser aquí? Sí. Pero está acá. Se compone por una estructura metálica, ¿cierto?, reticulada, tipo Sercha, que es la que se muestra aquí, espaciada, ¿cierto?, en ciertas dimensiones, donde sobre esta estructura reticulada se instalan estas placas colaborantes, ¿cierto?, de forma trapezoidal, y sobre la placa, ya con la placa instalada, no conectada, pero instalada, se van soldando estos conectores de corte, ¿cierto?, que se llaman shear studs o shear anchors, ¿ya? La normativa nueva le dice anchors, ¿ya?, como anclajes, ¿ya? Entonces, viene el gallo, no hay losa todavía, por si acaso, solamente imagínense un piso o un cielo en donde hay vigas metálicas y placa colaborante, por lo tanto se ve una sola superficie, ¿cierto?, de placa, no se ven las vigas. Entonces viene el gallo por acá arriba, sin ver la estructura de abajo, no ve las alas del reticulado, y empieza a soldar, ¿cierto?, estos conectores a través de la placa, la va soldando, pero él no sabe, a ciencia cierta,
si le está pegando a un lado del ala, a otro lado del ala, y tampoco sabe si es que va bien en cuanto al atiezador. Recuerden que estas plaquitas trapezoidales, voy a dibujar aquí un poquito, tienen un atiezador, no sé por qué salieron esas líneas para los lados, pero bueno, aquí está la placa colaborante trapezoidal, y el gallo va soldando un conector aquí, o lo va soldando por acá, si el gallo no entiende nada, ¿ah? Lo va soldando en un lado del atiezador. Bueno, entonces hay que reconocer de que existe una diferenciación en la posición del conector que podría influir en el comportamiento estructural del sistema mixto. Entonces hay varias variables para este tipo de acero, porque en el acero tradicional donde hay una sola ala, el gallo va y le pega a donde sea. Ojalá le pegue medio a medio del alma, ¿cierto? Pero él le va pegando a una superficie. En este caso no, pues, le puede pegar al aire si quiere, ¿ah? Porque la puede soldar justo en la unión de las alas arriba. Entonces estaba ese fenómeno de que la posición del conector era una variable a considerar, la posición. ¿Ya? Y luego, bueno, después de que el instalador ya tiene todos sus conectores definidos, ¿cierto? Por diseño, los tiene definidos, se instala, bueno, una malla de retracción y una losa de hormigón de cierto espesor. ¿Ya? Luego, cuando esta losa fragua o se endurece con este sistema mecánico en su interior, ¿cierto? Lo que genera una colaboración estructural entre el elemento losa de hormigón y la estructura inferior, que es una estructura reticulada de acero. ¿Ya? O sea, de nuevo, gracias a esta conexión es que ambos materiales pueden trabajar en conjunto. ¿Cuál es la gracia del sistema del steel joist versus el sistema tradicional de viga, ¿cierto? Y es que, como ven aquí, las instalaciones mecánicas, ¿cierto? Los ductos de aire, de ventilación, eléctrico, cualquier cosa que ustedes se imaginen, podría eventualmente quedar definido en los espacios libres de la estructura articulada, cosa que no podría pasar en una estructura de alma llena. Tendrías que pasar definitivamente por debajo de la viga, ¿cierto? En cambio aquí la ventaja es que los ductos pueden pasar por entre medio, ¿ya? Sin afectar la integridad estructural, lo que eventualmente podría reducir, ¿cierto? La altura de cielo, ¿cierto? O sea, a una misma altura de cielo. En este tipo de estructura, la distancia entre pisos sería menor, ¿ya? Porque te ahorras el espacio del ducto. Por lo tanto, la estructura de piso sería un poquito menor, lo que eventualmente podría reducir la altura del edificio a la misma cantidad de pisos, y si reduces la altura, reduces el peso, si reduces el peso, reduces los materiales, si reduces los materiales, reduce el tamaño de la fundación, y si reduce el tamaño de fundación, reduce el movimiento de tierra, y hay una serie de ventajas que serían interesantes de evaluar a la hora de comparar, ¿cierto?, con un sistema tradicional. Eso. Entonces, el problema estaba en cómo definimos esta posición y cómo definimos, ¿cierto?, la influencia de la estructura reticulada sobre el comportamiento del conector. Bueno, como les decía, el código ISC define la capacidad resistente de las conexiones, ¿ya? Pero existe el código de diseño que sacó el instituto, ¿cierto? El Steel Joist Institute,
que definía algunas cosas adicionales en función de lo que decía el código ISC. Y esos modelos, o sea, esas suposiciones adicionales eran, por ejemplo, entre otras, ¿ya? De que efectivamente el estado tensional del acero era uniforme en el ala inferior, ¿cierto? A una tensión de fluencia FI, se asume el, el nivel tensional del hormigón uniforme, ¿cierto? Como un bloque a 0,85 F'C por A, ¿ya? Hay una distribución lineal de los estados tensionales entre el acero y el hormigón, ¿ya? Lo que define eventualmente por ahí lo que se llama el corrimiento relativo, ¿cierto? El slip entre ambos materiales, ¿ya? Y asumimos, en base a la ISC, de que el ancho efectivo sigue contribuyendo de la misma forma. Recuerden que el ancho efectivo de una losa colaborante es una cosa media, una distribución parabólica, ¿cierto? De la influencia del peso sobre el perfil y cuánto de losa se va a llevar cada perfil, ¿ya? Entonces nosotros en el SJI se asume de la misma forma, o sea, hay ciertos valores de la ICC que nosotros consideramos. Bueno, y los estados límites en flexión, porque estas estructuras se siguen asumiendo como vigas simplemente apoyadas, ¿ya? Aquí no hay vigas continuas para este sistema estructural, a pesar de que por ahí ya hay algunos estudios que han ido avanzando en cómo poder concebir la colaboración de vigas secundarias con vigas principales a través de un modelo continuo, ¿ya? En estricto rigor, este código lo único que hace es decirle a usted, ¿sabe qué? Nosotros llegamos sola a la viga simplemente apoyada, ¿ya? Y los estados límites son ciertamente una capacidad en flexión última menor o igual que una capacidad nominal reducida por un factor phi, ¿ya? O sea, es la misma filosofía, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a revisar? Bueno, de que en el acero, o fluye la cuerda inferior o llega a un estado de ruptura de la cuerda inferior en el acero, ¿ya? Y esto es básicamente porque la cuerda superior está tan conectada a la losa de que en teoría no sufriría ninguno de estos estados, ¿ya? Siempre va a gobernar ya sea la fluencia o un estado de ruptura, de acuerdo a los factores de carga, ¿cierto? En el perfil, ¿cierto? De acero, o tenemos compresión o falla de la compresión, ¿cierto? En el hormigón, o falla de cierta forma la conexión entre el hormigón y el acero, ¿ya? Entonces, en este estudio, lo que nosotros quisimos enfocar fue en cómo se comportaba este conector en función de lo que decía la ICC, ¿ya? Bueno, estas son las ecuaciones de diseño, ¿cierto? De resistencia a la flexión, nominales, ¿cierto? Donde está el phi sub mn. Para cada condición, ¿cierto? Fluencia de la cuerda inferior, ruptura de la cuerda inferior, el hormigón, ahí está 0,85 F'C por B por TSDE, con su respectivo factor de reducción, y donde está la ecuación, ¿cierto? De resistencia de los conectores. Pero en la resistencia de los conectores, verán ustedes que se define como, bueno, esta capacidad en flexión nominal como un factor del conector, ¿cierto? Que depende de la cantidad de conectores, qué sé yo. Un N, que es el número de conectores, un DE, que es el diámetro del conector, y un Q sub N, ¿ya? Y ese Q sub N es la resistencia nominal de un solo conector, ¿ya? Entonces la pregunta que nos hicimos era, bueno, si es que esto definitivamente coincidía con la resistencia nominal de un solo conector,
instalado en una viga compuesta tradicional. O sea, ese conector se comporta igual en una losa colaborante tradicional que en una losa en una viga reticulada. Esa es la pregunta. Y la respuesta no es tan obvia. Uno pensaría que sí, de hecho, por eso ellos adoptaron ese valor. Pero la respuesta no es tan obvia, ¿ya? Entonces nos dedicamos a eso. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia de la planeación experimental, para este caso? Era que los modelos de cálculo de resistencia de conectores se basaba en estrategias un poquito antiguas, no quiero decir obsoletas, porque al día de hoy todavía se utilizan, pero eran concepciones un poquito anacrónicas al sistema tecnológico que hoy día utilizamos. De hecho, ustedes ven en la imagen de que el ensayo para poder capturar la resistencia del conector se basa en una viga de acero, de ciertas dimensiones, que es una HBA, ¿cierto? 260, y una losa sin la placa colaborante, ¿ya? De hecho, utiliza dos conectores por lado, a sabiendas de que quizá el comportamiento del conector con 4 conectores no es el mismo. Bueno, el efecto de grupo se ha estudiado, pero de nuevo, no es exactamente lo que uno buscaría para un sistema reticulado. Entonces, este sistema no nos estaba convenciendo del todo, y nosotros propusimos para este estudio replicar, entre comillas, replicar lo que se hace en los sistemas de viga reticulada, utilizando dos perfiles L de 5 por 5 por 0,5 pulgadas, son perfiles bastante considerables, ¿ya? Justamente para poder evitar fenómenos de inestabilidad local, ¿ya? En nuestro experimento, que simulaba un poquito la misma geometría de la HE260, utilizada en el experimento típico, ¿cierto? Nosotros propusimos estas dos L para replicar estas dos L del sistema reticulado. Además, vamos a incluir una placa colaborante típica, ¿cierto? Que es el Steel Deck 2BLI de Bullcraft. Bullcraft allá en Estados Unidos debe ser el proveedor más grande que hay de placas colaborantes. Y además vamos a modificar el diámetro del conector típico, que es el de 19 milímetros o 3/4 pulgadas, ¿ya? Y vamos a utilizar dos diámetros menores a 3/4, que son el de media pulgada y el de 5/8 pulgadas, ¿ya? Para ver la influencia del diámetro en la respuesta estructural. Y la idea es poder capturar experimentalmente lo que está indicado en esa lámina, ¿cierto? Como marcas de cruz, ¿cierto? Yo quiero capturar este comportamiento experimental para luego poder definir un modelo experimental lineal y un modelo experimental no lineal, ¿ya? Esa es la idea. Oye, no veo hora aquí, no sé qué hora es. No sé si estoy bien o mal. Son las 10:27, profe. Ah, ya, estoy bien. Me quedan 10 minutos. Bien. Entonces, bueno, a sabiendas de que el conector tenía un comportamiento lineal y un comportamiento no lineal, nosotros en este estudio utilizamos dos suposiciones para ambos comportamientos. El primero era que la resistencia al corte del conector era una relación lineal de su rigidez, ¿cierto? El K sub S, de su rigidez por el desplazamiento, entre comillas, unitario que existe entre la losa y el acero, ¿cierto? Este corrimiento que existe entre la losa y el acero,
define el comportamiento del conector. Y esa relación lineal se llama B sub S igual a K sub S por U sub S. Y la forma no lineal requería, ¿cierto?, de que B sub S, o sea, la fuerza de corte que existe en el conector, fuese una función de U sub S, ¿cierto? Cosa de que el fenómeno sea no lineal. Y en esa forma no lineal nosotros utilizamos una forma súper clásica, que era definirlo en función de estos parámetros de alfa y beta, ¿cierto?, que son unos correctores de la curva, ¿ya?, de una exponencial, en este caso es una exponencial negativa, de menos beta U sub S, o sea, una curva que hace justo esta parábola, ¿cierto? Ahora, como ven, B sub S en el aspecto no lineal depende de BU, que es la capacidad última, o sea, la carga última que llega el conector. Por lo tanto, la curva en estricto rigor no hace esta bajada, no hay una degradación de la resistencia, sino que toma una curva, o sea, captura ciertas condiciones no lineales, pero lo que no hace esta curva es capturar la degradación de los materiales. Por lo tanto, esta curva continúa asintótica, ¿cierto?, al eje horizontal, a un valor B sub U. O sea, esa exponencial tiende a B sub U, ¿ya? O tiende a 1. Así que nuestra hipótesis era de que efectivamente el comportamiento del conector es no lineal, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los métodos de análisis que nosotros implementamos para ese estudio? Bueno, los modelos lineales, ¿ya? Los modelos lineales del conector ya habían sido desarrollados por otros autores, ¿ya?, utilizando las teorías de Euler-Bernoulli en su inicio. Luego esa teoría se expandió para incluir los fenómenos de deformación por corte, ¿cierto?, que tiene su base en Timochenko. Luego, en la misma forma, ¿cierto?, en la misma línea, se desarrollaron los análisis variacionales utilizando ambas teorías, Euler-Bernoulli y Timochenko, por autores, ¿cierto? En este caso estaba este joven Chu para ambos, ¿cierto?, que se ayudó con profesores Chen y Wang, ¿ya?, para poder desarrollar esta teoría. Y los métodos no lineales de análisis directo o análisis variacional se han utilizado en mayor cantidad los métodos variacionales, ¿ya? Así que nosotros lo que vamos a hacer, lo que nosotros hicimos en ese entonces era utilizar modelos lineales de análisis directo y no lineales utilizando el método variacional, ¿ya? Bueno, aquí esta lámina lo único que hace es un recordatorio, es una ayuda a memoria de lo que significaba incluir los fenómenos de Timochenko, así que aquí no hay nada nuevo. Recuerden que para Bernoulli la sección transversal permanecía plana y normal al eje longitudinal, ¿cierto?, como se muestra aquí en esta imagen. Aquí, ¿cierto? En esta imagen aquí aparece de que la sección plana permanece plana, y la teoría de vida de Timochenko aparecía esta deformación por corte que complejizaba un poquito más la teoría, ¿ya? ¿Cuándo una es mejor que la otra? Bueno, esa es una gran pregunta también. Depende de lo que estén haciendo. A veces es importante considerarlo, a veces no. En este estudio en particular, la teoría de Timochenko no era tan
como decirlo, no influía tanto, pero es porque el fenómeno, la viga en particular no sufría tanta deformación, así que Timochenko, Bernoulli dan valores prácticamente iguales. ¿Ya? Bueno, ¿qué hicimos en este estudio experimental? Presentamos esta versión modificada del ensayo del conector que se llama push-out test, definida en el código europeo, en el Eurocódigo 4, ¿ya? De la EN 1994. Propusimos el ensayo de 32 probetas, ¿cierto? Para poder obtener estos coeficientes de rigidez lineal y las constantes no lineales. Y los parámetros que quisimos modificar fueron el diámetro del conector y la posición del conector con respecto al atiesador de la placa colaborante, que definía una posición que se llama débil y una posición que se llama fuerte. ¿Ya? Así que, ¿qué era esto? Ya, jóvenes, miren, voy a hacer algo. Me voy a detener aquí, a pesar de que nos queda hasta la mina, para seguir mañana, ¿ya? A las 10:40, ya me avisaron de que tengo que ir a otro lado. Así que lo voy a dejar hasta acá, jóvenes. Profe, mañana como es feria, igual es clase, ¿o no? No sé. No, porque Guillermo se me olvidó. La verdad que mañana es feriado. Ya, mañana es feriado, nada que hacer. ¿Por qué es feriado mañana? Yo tampoco sé de qué es feriado mañana. ¿Qué día es? 8 de diciembre. De mí siempre se me olvida, no sé. Será religioso, me imagino. La Virgen del Carmen, no. Eso en abril, marzo. No, en febrero, la Virgen del Carmen. Bueno, ya. Nos vemos, bueno, escucha. Es Oye, nos día hemos de visto la, poco. día de la Inmaculada Concepción de María. Ah, mira, qué bonito. ¿San María? Hoy día es Santa, no, mañana es Santa María. No sé, aquí en Google dice Día de la Inmaculada Concepción de María. Si eso es que el santo será, no sé. Ya. Bueno, les voy a dejar entonces esta presentación. No sé si van a subirla completa para que la revisen, yo creo que no. Les Ahora voy a que la dar, vi, sí me acordé que sí vi, sí nos habían enseñado correctores de corte de ¿sí? las placas colaborantes. Sí. Bueno, ya que bueno, no, esto es una mirada un poquito más experimental de cómo se hacen Sí, pero está interesante. Ya. Entonces, bueno, nos vemos entonces nos vemos el próximo martes. Ya. Pero, ¿va a Chao. subir la tarea hoy día entonces, profe? Sí, hoy día la tengo, Ya, ¿ya? Y queda para el 14. ok. Esa es con MATLAB, ¿cierto? Esas con MATLAB. Sí. Ya, bueno. Ya, gracias, profe. Ya, Ahí nos chiquillos. vemos. Nos vemos, que estén muy bien. Vale, profe, nos vemos. Chao, Chao, que esté bien. Guillermo. Chao.